Quiero tomar un tema, que ese tema lo he estado meditando por mucho tiempo y no hallaba cómo ponerle y no hallaba cómo nombrarlo, no encontraba la manera correcta de poder hacerlo. Y con ese estudio que hemos estado llevando de los 12 hombres comunes y corrientes, me he dado cuenta de que el Señor tiene una especialidad que a veces no la tomamos mucho en cuenta. La vemos y vemos cómo el Señor usa, y a veces vemos el resultado final. Vemos al pastor que ya predica, vemos al director de alabanza que ya toca la guitarra, el piano, canta, y vemos el resultado final, pero a veces nos olvidamos del proceso. Y vemos cómo las personas sirven a Dios, y nos gusta mucho ver cómo el Señor las utiliza, pero esa especialidad que Dios tiene a veces no es tocada. Y le quise poner a propósito así, porque quiero que el mensaje lleve ese impacto que tuvo en mi vida cuando me di cuenta que el Señor es un especialista en reciclaje, pero en reciclaje de almas y en reciclaje de vidas. Y el Señor, conocemos mucho los versículos en los que el Señor hablaba a sus discípulos y los mandaba a hacer cosas, pero el día de hoy, la persona de la que les quiero hablar es alguien de quien tal vez no hayamos predicado mucho o no desde este ángulo. Reciclaje de almas. Y cuando yo veía eso, yo decía, ¿cómo el Señor nos utiliza a nosotros? Porque han de acordarse ustedes que hace unos meses, poco más de año y medio, yo estaba en una situación en la que en mi antiguo trabajo me dijeron, gracias, que te vaya bien, ya no ocupamos tus servicios. Y tuve que tener todo un proceso en el que tuve que tratar algunas cosas personales y dejar que Dios moldeara muchas otras cosas de mi vida. Y digo dejar como si el Señor lo ocupara nuestro permiso, ¿verdad? Pero a veces somos tercos y a veces el Señor quiere hacer algo y nosotros estamos tercos y dices, que dámelo, yo tengo algo mejor para ti. Y decimos, no, Señor, es que yo sé lo que debo hacer. Y somos como Moisés, que el Señor le dice, háblale la roca, y de ese temperamento la golpeamos, en vez de hablarle. Y somos como Saúl, que en vez de esperar a Dios, él hizo otra cosa, y el profeta le dice,
se jacta del Señor o se complace más en los regalos y en lo que yo le pueda dar que en la obediencia. Y es por eso que digo que tuve que ser humilde y permitir, no porque el Señor lo necesite, sino porque el Señor nos pone igual que al pueblo de Israel. Dice: yo te pongo enfrente lo bueno y lo malo, la vida y la muerte. Dice: escoge la vida, sabiendo que somos tercos. Y en ese proceso yo tuve que hacer algo parecido a lo que estamos viendo en la imagen, un currículum vitae, la egoteca, le digo yo. Porque en esa egoteca nosotros estamos llenos de ego y digo: he hecho, he logrado, he alcanzado, he realizado, he trabajado, hice tal proyecto. Y las empresas dicen: wow, esta persona es la que tiene que estar aquí, porque esa es la persona, es la que cumple las expectativas que yo tengo. Entonces yo tuve que hacer un proceso de venta. Tuve que prepararme 70 horas para hacer una presentación de 45 minutos para que se dieran cuenta que yo era la persona más adecuada para eso. El currículum vitae está lleno de cosas que hemos logrado y que las personas quieren ver. ¿Por qué? Porque el mundo así es. El mundo nos pide pruebas de todo. El mundo nos dice: yo busco que tú sepas. Yo no estoy buscando personas que quieran experiencia. Yo estoy buscando personas que tengan experiencia. Estoy buscando una persona, en este momento soy el capacitador de una empresa, y esa empresa dice: yo quiero que tú sepas capacitar, yo quiero que tú sepas hablar, que tú sepas transmitir información, y sobre todo, quiero que me lo demuestres. Me pide una evidencia: te voy a poner una prueba, vas a pasar estas pruebas psicométricas, vas a pasar esta entrevista, vas a pasar esto, ese es tu tema, aquí está, desarróllalo. De hecho, parte de las pruebas que a mí me hicieron eran pruebas psicométricas, y como psicólogo se los digo, era para ver que no estuviera loco. Algunas de ellas eran para ver que no tuviera alguna psicopatología, que en algún momento yo me fuera a despotricar y que les fuera a causar algún problema mayor a la empresa. Pide evidencias de todo, y me encanta el Señor porque el Señor pide locos. Al Señor no le importa que estemos locos, al Señor no le importa que sepamos o que no sepamos, pero yo sí. Dice: yo quiero que tú sepas hacer lo que yo te estoy pidiendo. Y si han buscado trabajo alguna vez, se van a dar cuenta que dice: pedimos persona que tenga de 25 a 35 años, con 20 años de experiencia, 3 medallas olímpicas, un récord Guinness, y que no tenga ningún vicio y que esté dispuesto a trabajar todo cuanto nosotros le digamos. Dice: pero es que yo me quiero meter a tener experiencia, quiero desarrollarme un poco más. Dice: no, aquí se ocupa experiencia. Oye, pero de 25, ¿cómo voy a tener 20 años de experiencia? Y así de absurdos son a veces. El mundo, ¿qué otra cosa nos dice? Nos dice: si fallas, te vas. Porque aquí no venimos a ser amigos, aquí venimos a trabajar. Y aquí lo que me interesa es que tú sepas, que me lo demuestres y que no falles. Porque la primera cosa que tú me digas que no me guste, que te vaya bien, chaparrito. Y otra cosa que el mundo nos dice es: no voy a olvidar lo que hiciste. Oye, pero es que lo que me estás pagando no es correcto. Dice: mira, espérate, van a llamar. Y si quieres una buena referencia laboral, así déjalo. Puedes demandar, pero te vas a cerrar las puertas. ¿Sí o sí? Eso sucede. Y eso es en realidad lo que pasa en el mundo. El mundo nos pide evidencia de que sepamos hacer lo que dijimos que sabemos hacer. El mundo no va a olvidar que nosotros fallamos, y si fallamos nos va a desechar. Pero me encanta el Señor, porque el Señor no es así. El Señor... ¿me ayudas con un clic? Parece que no quiso. Gracias. El Señor no es así. El Señor no es de esa forma. En algún momento Israel, humano, pidió reyes. Pidió reyes y les dijo... En Samuel 8:5 en adelante, les dice: y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Le dijeron a Samuel: no andan en tus caminos, por tanto constrúyenos ahora un rey, constitúyenos, danos un rey que nos juzgue. Y qué espanto, como tienen todas las naciones. Israel era el pueblo escogido de Dios. Israel estaba separado de todos los demás por el simple hecho de ser el pueblo escogido por Dios. Ser el pueblo que Dios era su rey, era su juez, era la persona que los guiaba, era el que los había sacado de Egipto. Y los hijos de Samuel se corrompieron
Dice que fueron atrás de la avaricia. Dice que no hacían bien las cosas. Dijo, tus hijos no han seguido tus caminos, constitúyenos ahora un rey. Y él les dijo, voy a orar a Dios. Voy a consultar a Dios. Él hizo lo correcto. Y Dios les dice, dile que sí les voy a dar un rey. Pero si les doy el rey, ese rey va a ser humano. Ese rey va a tomar a sus hijos y los va a mandar a la guerra y los va a poner en carros y los va a hacer que forjen armas. Van a perder la paz, les estaba diciendo. Tengan cuidado lo que me están pidiendo porque están queriendo cambiar lo que yo les estoy dando por lo que el mundo les puede ofrecer. Quieren ser igual que todas las naciones. Y no solamente eso, les dijo, les va a diezmar sus tierras, les va a diezmar todo lo mejor que ustedes tengan, se los va a quitar y se los va a dar a sus siervos. Los va a poner a sus hijas, las va a tomar y los va a poner de perfumadoras, los va a poner a que lo atiendan. Y ellos, un poquito tercos, a pesar de que les dijo, no los voy a oír si ustedes deciden un rey, no los voy a oír. Y ellos dijeron, no nos importa, queremos un rey. El pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey en medio de nosotros otra vez y seamos como todas las demás naciones. Todas las demás naciones. Entonces Samuel se va triste de ahí. Se va triste. Y dice, Señor, eso es lo que dijo tu pueblo. El pueblo dijo que no quiere que tú seas el rey, que quiere un rey como las demás naciones. Entonces le dice, ve, y toman a un rey. Y ese rey, ¿cómo era? Era un varón, hijo de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abdiel, hijo de Serón, hijo de Becorat, hijo de Afías, hijo de un benjamita, y él tenía un hijo. ¿Y cómo era el hijo? Tenía todo lo que el mundo podría querer en ese momento. Tenía todas las credenciales y tenía un hombre llamado Saúl, joven y hermoso. Joven y guapo. Era el Trudeau de aquellos tiempos. Era el francés de aquellos tiempos. Era joven, era alto, era hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más guapo que él. No había otro más hermoso, era agradable a la vista. Era de hombros arriba y sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Era guapo, fuerte. Entonces el pueblo dijo, sí, ese queremos. Ese va a ser, pero el Señor les había dicho, oye, pero te va a tomar a tus hijos, va a tomar a tus hijas, te va a diezmar. Y dijeron, no me importa. Pero un día yo sé que vas a regresar y vas a clamar y no te voy a oír. No me importa, yo lo quiero. Y a veces tomamos decisiones así y no vemos lo que puede pasar después. Y el mundo sigue pidiendo esas credenciales, pero el Señor Jesús, un día tomó una persona que nadie esperaba. El ungido menos pensado, llamó él. Y antes de decirles quién es el ungido menos pensado, les quiero adelantar que no es David. Jesucristo anduvo en la tierra y tomó muchas personas. El ungido menos pensado. Cuando nosotros pensamos que alguien debería estar enfrente de algo, especialmente en un ministerio de la iglesia, o que debería servir o que debería estar, a veces pensamos que esa persona debemos buscar que sepa, que tenga evidencia, y si falla lo corremos. Y a veces no nos olvidamos de la persona que falló. Pero ¿sabes a veces quién es el mayor crítico de eso? A veces el mayor crítico de eso está sentado en tu banca. Y a veces tú eres el más crítico contra tu propia vida. Y crees que no puedes orar delante de Dios. Y crees que no puedes servir a Dios porque te acuerdas de tu pasado. Y crees que no puedes atender un llamado de Dios. Y no puedes ser ungido de parte de Dios. Porque te acuerdas de lo que fuiste. Cuando el Señor dice que Él ya no se acuerda de lo que nosotros fuimos. El Señor dice que nos toma y nos transforma en una nueva criatura. Dice que Él nos deshace y solamente es algo que puede hacer el Señor.
y nos transforma y nos deshace y nos vuelve a hacer otra vez. El Señor es especialista en reciclar vidas. El Señor es especialista en agarrar al borracho y ponerlo a predicar. Agarrar al drogadicto y ponerlo a anunciar su palabra. En agarrar al pendenciero, al temperamental, y ponerlo al servicio de su reino. Porque el Señor no nos usa por lo que somos, nos usa a pesar de lo que somos. El Señor no ve lo que nosotros somos, sino ve lo que podemos llegar a ser a través de la transformación de su gracia, de su Espíritu Santo y de su mano. El ungido menos pensado. ¿Qué es un ungido? Un ungido es una persona que tenía un mandato especial de parte de Dios. Llega Samuel, unge a Saúl y le dice: te doy permiso de que seas el rey de Israel, terrenalmente hablando. Y viene un proceso de reyes, en el que después viene David, después viene Salomón y después vienen muchos que sabemos que fueron desviando al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel entonces clamaba y Él les dice: te lo dije. Pero el Señor es misericordioso y se arrepentía de su furor y no los destruía, porque el Señor no es como nosotros. Dios no es así. Dios no es de: a ver, muéstrame, ¿quieres compartir? ¿Quieres entregar un folleto? A ver, enséñame que tienes el proceso correcto para poderlo entregar. ¿Quieres cantar en la alabanza? ¿Quieres tocar el piano? ¿Quieres tocar la guitarra? El Señor no nos pide eso. Claro, no estoy diciendo con esto que podamos tomar cualquier cosa, porque debemos, la palabra nos dice en 1 Pedro 3:15 que debemos estar enteramente preparados. Enteramente preparados. Pero ¿a qué voy con esto? Si el Señor quiere usar a alguien, es porque Él lo quiere usar. ¿Y quién somos tú y yo para decir que no? ¿Quién soy yo para decir que no? ¿Quién soy yo para recordarle a una persona el pasado que tiene que Dios borró? ¿Quién soy yo para recordarle a una persona que estaba alejada de Dios si el Señor la perdonó? Yo no soy nadie, hermanos. Y el Señor no es así. El Señor, un día se le ocurrió al Señor llamar a 12 hombres. Pero entre esos 12 hombres, cuando ya los había llamado, un día se estaban peleando quién estaba a la derecha y quién a la izquierda. Y un día, en Lucas, capítulo 8, versículos 26 al 38, el Señor ungió a la persona menos pensada, a la persona que nadie le habría dado la oportunidad. Y por favor les pido que vayamos a nuestras Biblias, que vayamos a ese capítulo, vayamos a Lucas 8, versículos 26 hasta el 39, y que veamos a quién el Señor llamó, y que veamos quién es la persona que el Señor ungió, y cuál fue la unción que le dio, cuál fue el mandato. Y como unción, como ungirlo, me refiero a mandarlo, darle permiso especial. Y vamos a leerlo, hermanos, alternadamente. Empiezo yo y nos unimos en el último versículo. Dice: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que estaba en la ribera opuesta de Galilea. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó una voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impedido por la conciencia. A partir de aquí, hermanos, leemos al unísono hasta terminar. Lean conmigo. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos.
y les dio permiso. Los demonios al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad por los campos y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentados a los pies de Jesús, vestido y con su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús lo despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por todas las ciudades cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Que había hecho Jesús con él. Tenemos una persona aquí, de entrada, que estaba endemoniada. Y déjame decirle algo que, si no le causa temor, yo creo que prácticamente nada le va a causar. Pero quien no está en Cristo está en el diablo. Y quien no está en Cristo, que no está protegido por la sangre de Cristo, por ese Espíritu Santo, está en peligro de que cualquier demonio llegue y lo habite. Y a veces vemos cosas atroces que suceden y decimos: es que esta persona solamente puede estar endemoniada para hacer eso. Y la única forma de que esa persona tenga paz, tenga tranquilidad y sea una vida transformada es a través de Cristo. Y aquí vemos a una persona que andaba desnudo, vivía en los sepulcros. Para el pueblo judío, estar en presencia de un cementerio, de un sepulcro, ellos tenían que lavarse, tenían que purificarse, tenían reglas muy estrictas para eso. Y él vivía en esos sepulcros. Lo querían atar y le decían: es que no lo podemos atar, Señor, porque las rompe como si fueran nada, como si fuera un cuchillo caliente en la mantequilla. Se rompían esas cadenas y nadie lo podía atar. Y se golpeaba constantemente y los que pasaban por ahí los atormentaba. Y llega Jesús un día y lo ve, y él va corriendo, y fíjense lo que hace: los demonios obedecen al Señor. Se arrodilla y le dice: Señor, ¿qué tienes conmigo? Y el arrodillarse, el postrarse delante de él, una forma de adoración, ya sea del Gadareno o de los miles de demonios que habitaban dentro de él. Y ahí lo tienen. Es una persona que no la podían contener. Es una persona que no tenía credenciales. El endemoniado gadareno no tenía absolutamente nada que lo hiciera humanamente apto para predicar. Pero ahí está, a los pies de Cristo. Llegan las personas y le dicen: el endemoniado gadareno ha sido limpio, ha sido libre, ha sido sanado. Y van las personas a ver. Y lo encuentran vestido, tranquilo, a los pies de Cristo y sin quererle hacer daño a nadie. Ahí estaba transformada esa vida. Ahí estaba transformada esa vida. Y los que estaban en Gadara, en vez de decirle al Señor: ven, acá tengo otra bronca, acá tengo otro problema, ven y ayúdame a solucionarlo. Porque a mí me encanta Filipenses 4:13, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en es un lugar, hermanos. En es un lugar. Es que yo no puedo con mi carácter, ponlo en Cristo. Es que yo no puedo con mi temor, ponlo en Cristo. Es que yo no puedo con mi ansiedad, ponla en Cristo. Es que no puedo con mi matrimonio, no puedo con mi salud, no puedo con lo que tú quieras. Ponlo en Cristo, porque el Señor demostró vez tras vez que Él todo lo podía. Y Él decía: lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible.
Y lo que tenemos que hacer es llevar a los pies de Cristo todas esas situaciones. Y repito, a veces el juez más estricto, el peor juez de tu vida está sentado en tu banca en este momento. A veces eres tú mismo y no te deja el recuerdo de lo que hiciste ir a Cristo. No te deja pedirle perdón, no te deja pedirle que te transforme, no te deja pedirle ayuda y dices, ¿cómo le voy a pedir a Dios esto si hace unos minutos hice esto? Pues el Señor es especialista en reciclar nuestras vidas. El Señor es especialista, el reciclaje tiene 3 R's. Es reduce, reutiliza y recicla. Vuelve al ciclo. Reduce, reutiliza y recicla. El Señor nos reduce a lo que Él quiere que seamos. Por eso la puerta es estrecha. Por eso la puerta es estrecha, porque tenemos que reducirnos y tenemos que quitarnos todo lo que nos sobra. El Señor nos reduce. El Señor nos vuelve a reutilizar. Esa persona que estuvo en la iglesia y que algún día se fue, si el día de mañana vuelve o no vuelve, pero su corazón se vuelve a Dios, el Señor es especialista en salir como ese padre. El Señor es especialista en abrazar. El endemoniado gadareno no estudió en ningún seminario. No tenía un título de pastor. No tenía un título de seminarista. No sabía de homilética, no sabía de hermenéutica, no sabía de exégesis. Es más, algunos de los que estamos aquí ni siquiera sabemos lo que es eso. Pero el Señor le dijo, ve y cuenta a los tuyos todo lo que el Señor ha hecho. Posiblemente ni siquiera sabía leer. Pero ayúdame a decir eso. ¿Qué tenía el gadareno? Ayúdame a leerlo en unísono. Tenía un testimonio, tenía una vida transformada. Tenía una vida que no ocupaba más cosas. Solamente ve y dile a las personas, yo era endemoniado y ahora no lo soy. Es más, ni siquiera ocupaba decirle a las personas que era endemoniado. Ellos lo habían visto que era endemoniado. Ellos lo habían visto desnudo, lo habían visto en los sepulcros. Lo habían visto blasfemar el nombre de Dios, porque los demonios es lo que hacen. Y le dijo, ve, quiero estar contigo, Señor. No. Aquí no te ocupo allá. Allá te necesito. No estás en el lugar equivocado. Estás en el lugar que Dios te necesita. Estás en el lugar que Dios te necesita. Ahí en tu familia. Es que hubiera querido nacer en otra familia. No, tu familia te necesita. Esa familia ocupa de ti. Hubiera gustado tener otra casa, otro barrio. El Señor ahí te necesita. Es que a veces quisiera una iglesia que tuviera mejor alabanza. Pues haz la iglesia que tenga una mejor alabanza. Aquí va a ser. Es que quisiera que pasaran estas cosas en mi iglesia. Haz que pasen. Porque el Señor a ti te puede utilizar. A ti te puede usar. Es especialista en reciclar esas almas. Es especialista el Señor. Tenía un testimonio y tú tienes un testimonio. Tienes una vida. A mí ustedes aquí ya me vieron llegar, pero tengo una historia. Y a lo mejor los que llegaron ven a cada uno de los que estamos aquí, pero tenemos una historia. Y aunque nos vieron aquí en la iglesia, tenemos una historia y el Señor nos sigue utilizando y nos sigue transformando. El ungido menos pensado ahí estaba. Y le decía, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él no le dijo, no, Señor, aquí me quiero quedar. Dice, él se fue publicando ciudad tras ciudad las grandes cosas que había hecho Jesús con su vida. La única predicación que tenía, yo era endemoniado y el Señor me limpió. Si solamente puedes decir, yo era una persona enojona, temperamental, grosera, y ya no lo soy.
Si solamente puedes decir es que yo era borracho y ya no lo soy. Si solamente puedes decir es que yo era pandillero y ya no lo soy. Si puedes decir lo que sea. Ese es el testimonio que ocupa el mundo. Porque el mundo no ocupa que le platiquemos más cosas que nuestro testimonio. Y que el Señor es el que nos transformó. Que en el Señor es donde está la salvación. Que en el Señor es donde está, hermanos. Ahorita las iglesias están muy reducidas. Y mucha gente se está desgranando el pueblo. Mucha gente se está yendo a otros lados. Y el Señor nos dice, ve y cuenta tu testimonio. Ve y cuenta lo que yo hice en ti. No necesitas ir al seminario. No necesitas un taller de evangelismo. Claro, si lo hay, acude, porque entre más preparados estemos, mejor lo vamos a hacer. Pero a lo que voy, no seamos como Felipe, que Felipe necesitaba ver las cosas. Y cuando el Señor le dice, alimenta a los 5,000, le dice, es que no nos alcanza. Felipe acababa de ver cómo el Señor hacía milagro tras milagro. Y le dijo, Señor, es que no nos alcanza lo que tenemos. Y sale Andrés y le dice, aquí hay un muchacho que tiene un lonche de sardinas. Trae unos bollitos y trae unas sardinas ahí. Dice, eso es suficiente, porque el Señor multiplica lo poco que tenemos y lo usa para su gloria. Y sobraron 12 canastas. ¿Cuántos apóstoles eran? Eran 12. Y cada uno se llevó su parte. Hermano, no esperes. Hermana, no esperes a tener todo lo que tú crees que Dios necesita para poderte usar, porque lo que tienes es un testimonio y es todo lo que ocupas. Estudia la palabra, ora a Dios, prepárate todos los días para que estés enteramente preparado para responder y para dar respuesta a todo aquel que demande una prueba de la fe que hay en ti. Pero no ocupas más. Si ves a alguien que en ese momento lo necesita, no esperes a decir, no, es que voy a regresar, voy a estudiar, voy a preparar un sermón y ahora sí le voy a decir. No lo necesitas, no lo necesitas eso, solamente tu testimonio. Dios es especialista en reciclar vidas. Dios es especialista en usar vidas que humanamente creen que no sirven. Mira, Moisés era tartamudo y era temperamental. Cuando le dijo, habla a la roca, la golpeó. La golpeó. Era temperamental, era enojón. Era tartamudo. Decía, yo soy torpe de palabras, y le dice, no digas que eres torpe porque todo lo que yo te diga tú vas a ir. Jeremías era un niño, 8 años dicen que tenía, cuando fue enviado a profetizar. Y decía, no digas que eres niño porque todo lo que yo te mande lo vas a hacer. Todo lo que yo te diga tú lo vas a decir. Abraham, todos conocemos a Abraham y sabemos que de él nace Isaac. Pero Abraham quiso ponerle un plan B a Dios. Era desesperado, al igual que Sara, su esposa. Y tomó a Agar, y de ella nace Ismael. Y hasta la fecha sigue habiendo problemas entre los hijos de Ismael y los hijos de Abraham. Era desesperado, tomó a su sierva, a la sierva de su mujer. Y es el padre de la fe. Y era desesperado. Le dijo a Dios, yo tengo un mejor plan. Y no se lo dijo per se, pero lo hizo. Le pareció bien tener un hijo. Dijo, a lo mejor Dios, ya tengo 80 años y he esperado 11 años y el Señor, nomás no. Y dijo, a lo mejor sí es cierto lo que dice mi esposa, y le creyó a su esposa en vez de creerle a Dios. No estoy hablando mal de la esposa, también era humana y también se desesperó. Y también creyó que por ahí iba. También lo amaba y también quería descendencia. Quería que esa promesa de Dios se cumpliera en su esposo. ¿Qué decir de David? David, el salmista, el que todos amamos, ese pequeño chaparrito rubio. Era hermoso a la vista, pero un día se enamoró de una mujer que no debía. Y tomó a su esposo y le dijo, y ve y llévale esta carta a tu comandante. Y siendo emisario de su propia muerte, en esa carta decía, la persona que está aquí, ustedes ponen en la primera línea de batalla, y al rey no se le preguntaba por qué. Y se casa con una mujer que no debía.
y era adúltero, pero el Señor lo restauró. Contra ti solo he pecado, decía. Y cuando le dicen que su hijo había muerto, tenían miedo de decirle, pero él recobró ánimo y siguió haciendo el trabajo que le habían encomendado. David era adúltero, Moisés era tartamudo, Abraham era desesperado, y así tenemos toda una lista. Rebeca era manipuladora. Vas a ir con tu papá y te vas a poner esto porque él te va a tocar y tú vas a robarle de herencia. Y Jacob, pues Jacob era ladrón. Jacob era ladrón. Pero mira lo que pasó con Jacob. Un día tuvo un encuentro con Dios y fue transformado. Y le dijo, ya no te vas a llamar más ladrón. Ya no te vas a llamar más ladrón. Y lo transformó. Los apóstoles, ¿qué decir de ellos? No eran nobles. Al menos 7 de ellos eran pescadores. Uno era recaudador de impuestos. Otro de ellos era terrorista. Simón el celote. Eran un grupo, los celotes, que querían derrocar al imperio romano a través del terrorismo público. ¿Y qué decir de Judas? Uno de ellos era traidor. Tomás dijo, hasta que yo no vea, yo no crea, he desconfiado 3 años y medio a los pies de Cristo. Y dijo, no, yo no voy a confiar. Yo no creo que el que resucitó a los muertos haya resucitado. No eran nobles. Pero ¿qué sucede? Nosotros no somos muy distintos a ellos. Somos orgullosos, somos pendencieros, somos temperamentales, no somos nobles, no somos parte de una élite de la sociedad. Y el Señor aún así nos sigue utilizando porque el Señor es especialista en reciclar almas. Y ayúdame a leer lo que dice 1 Corintios 1, 26 al 29. ¿Qué dice? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que yo no diga, Señor, tú me escogiste a mí. Tú me escogiste a mí porque yo ya sé hablar. Tú me escogiste a mí porque ya sé hacer esto. Tú me escogiste a mí porque mira lo que te vas a ganar. Como en las empresas, mira el valor que le puedo agregar a tu reino. No, Señor, veo el valor que me puedes agregar a mí. Veo que en ti y solo en ti puedo ser transformado. Veo que solamente tu mano es la que puede transformarme. Y veo que a pesar de que el mundo me recuerde que fui borracho, que fui adúltero, que fui pandillero, que fui pendenciero, que fui ladrón, que fui blasfemo y que fui todo lo que se te puede ocurrir, algunos más escandalosos que otros, el Señor puede transformar tu vida. Porque Él es especialista en reducirte a lo que Él quiere que seas, en quitarte todo lo que el mundo te ha puesto. Y así como David se ponía la armadura de Saúl y le dijo, no, Señor mío, yo me la voy a quitar. Saúl lo quería revestir de su armadura y le dijo, yo me la voy a quitar porque yo nunca la he utilizado. Y el mundo nos pone cosas que nunca hemos utilizado y que nos dice que nos pueden servir. Pero el Señor llega y nos dice, todo esto te estorba. Yo te amo por lo que eres y por lo que vas a llegar a ser en mis manos, por lo que vas a ser transformado. No me importa si fuiste un endemoniado. Si tú estás dispuesto a poner tu vida a mis pies, yo soy especialista en transformarla. Yo soy especialista en reutilizarla. Esa vida que un día se fue y regresó, aquí está, yo soy especialista. Yo no te digo no, porque un corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. No lo va a despreciar. Y el Señor sigue reciclando nuestras vidas. Salimos a la calle y en la semana el mundo nos sigue poniendo y nos vuelve a reducir a lo que Él quiere que seamos. Y nos vuelve a reutilizar y nos vuelve a reciclar, y ahí estamos. Y la palabra dice que lo va a hacer y lo va a seguir haciendo hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, hasta que lleguemos a lo que Él quiere que seamos, hasta que este cuerpo corruptible se transforme en uno incorruptible.
y hasta que seamos la imagen y semejanza de Dios. Hasta que hablemos y nos digan, hasta tu forma de hablar te delata, como le dijeron a Pedro. Y hasta que igual que el platero seguía metiendo y sacando la plata al fuego y la veía hasta que estuviera purificada y veía su rostro reflejado, hasta que el mundo vea el rostro reflejado de Cristo y hasta que nosotros lleguemos a la presencia de Dios y el Señor nos diga, bien, siervo fiel, bien, y que el Señor nos dé la bienvenida. Aún así esa decisión sea en el último segundo de nuestra vida, porque el Señor es el dueño de la viña y Él es el que da la paga y Él es el que sabe todo lo que somos y todo lo que podemos llegar a ser. No necesitas una unción especial, no necesitas una habilidad especial. El mundo necesita escuchar tu testimonio y que tú vayas ciudad tras ciudad, lo que te reste de vida, y que tú prediques y compartas que tú eras algo y que solamente a los pies de Cristo fuiste transformada, fuiste transformado. Y entonces las personas que hayan visto tu vida van a saber que es real y que el Señor es especialista en seguirnos utilizando. Le pido a mi hermano Esteban que nos